Vamos viendo cómo se nos va a dar. La idea es que entonces, aprovechando que están en sus computadoras, ustedes pueden hacer esto de tener por un lado la videollamada y por el otro lado el Visual Studio Code. Así programan y no se me duermen escuchando mi voz, mi aguardentosa voz por el viento. Bueno, la idea es que entonces, sí, voy a compartir como de costumbre la pantalla porque les tengo que mostrar el código que queremos ir programando. Pero bueno, la idea es que para que a ustedes no les quede tan en la nada, entonces a medida que voy explicando, ustedes pueden ir a la vez programando. A ver, cierto, ya que están llegando muchos, entonces veamos. A ver. Ambas Arabel están presentes. Aravena, sí, también está presente. Sí. Voy anotando mientras tanto. Baldassarre presente. Barrera, Benítez. Barrera sí. Buenas tardes, Echenique. Bien, mientras van llegando voy anotando. Así después no me pierdo. Pero bueno. Benítez, Buenaventura, Cabrera. Cabrera sí. Camargo sigue viniendo. Sí, vino para el parcial. Del Vecchio me pareció verlo. Todavía no llega hoy. Quienes sí han llegado son los dos Dinazo. Bien. Escudero todavía no. A ver. Hola González. Gracias por venir. Fantinel, Ferriño. Flores está presente. Buen salida. Jean Portón está presente. Bien. Ya estoy visqueando de vuelta. Tengo que empezar a usar una regla o algo. Jean Portone ya está, Janone todavía no. González Santiago presente. Lanza Martínez Molina todavía no. Ajá. Paredes y Salomón todavía no. Bueno, entonces, a ver, entonces. Todavía no le subo al aula la clase pasada. La clase, por supuesto, está grabada, está ahí lista como para que la suba al YouTube y se las pase después al aula virtual. Eso se hace en un santiamén. Simplemente tengo que tener la cabeza puesta como para acordarme de hacer esas cosas. Sepan disculpar. Pero bueno, la idea es que ya saben, todas las clases virtuales, incluso esta excepcional, quedan grabadas y las habilito en el aula virtual. Y bien, de la clase pasada lo que hicimos fue ver una pequeña presentación teórica para arrancar suavemente porque bueno, digamos que volvemos del receso y a todos nos cuesta retomar el ritmo, así que un poquito de teoría vimos de la unidad 3. La clase pasada, para los que no estuvieron, ya arrancamos a ver lo que es testing, aunque lo que vimos solamente es una presentación de PowerPoint que también la voy a habilitar tan pronto como está habilitada la grabación de la clase. No se pierden nada del otro mundo, es simplemente lo básico de testing unitario, testing de integración. No, Santiago, testing federal no. Incompleta la cosa, pero no. A ver, ¿quiénes llegaron? Llegaron Gómez y... y Molina. Buenas, profe.
Buenas, buenas. Bien, entonces, la clase pasada quedó un poquito en el aire por este tema de que todavía no les he subido, qué flojo de mi parte. Bueno, sin falta lo hago de acá en cualquier momento, en realidad. Es solamente subir la grabación a YouTube, colgar el enlace en el aula y también habilitarles la presentación de... Bien, la clase pasada vimos una presentación de PowerPoint nada más. Ahí llegó ya... Ah, no, Martínez. Buenas tardes, Martínez. Eh, bien, entonces, la idea es que ya estoy como el loro repetidor, pero bien, la clase pasada no se han perdido terrible cosa los que no hayan podido venir. La clase pasada vimos un poquito de teoría como para ir retomando el ritmo de los estudios, algo en plan tranquilo. Tanto la grabación de la clase virtual como la presentación de PowerPoint los habilito en cualquier momento para el aula virtual. Así los tienen y los que hayan faltado de esa clase, después, si llegan a tener dudas de eso, me preguntan. ¿Qué otra cosa? La clase pasada es cierto que también presenté el trabajo práctico 3 como para que sepan que existe y que tienen... eh, estamos ya pasó un jueves, o sea que les quedan 4 jueves más para hacer ese trabajo práctico si es que quieren entregarlo a tiempo. De todas maneras ya saben que como siempre se me hace lío con los tiempos, entonces no, como no puedo corregir en tiempo y forma los trabajos prácticos, no sé qué me pasa, pero bueno, la idea es que si yo me demoro en corregir, también les puedo permitir la gauchada de tener los espacios de los trabajos prácticos abiertos hasta, digamos, una semana antes de que entregue las regularidades. No puedo tener abierto todo para entregar indefinidamente. Baldassar, ¿iba a Fer, preguntar algo? sí, es el 11, sería la fecha de entrega. A ver, qué buena pregunta. Tenemos, ya pasó uno, dos, tres, cuatro. Creo que lo puse el 18. A ver, ay, qué distraído que soy. De todas maneras, el trabajo práctico lo tienen ahí habilitado en el aula virtual y en el aula virtual también tienen en el calendario. Si ustedes se fijan en el calendario del aula virtual, tienen marcada la fecha de entrega. Es un jueves, creo que es el 18, pero si no es el 18, será el 11 como usted dice. Pero no, yo creería que lo puso el 18. A ver, de todas maneras, tiene razón. Me fijo rápido para ver cómo estamos. Eh, a ver, trabajo. Hoy, 2020. Ay, me equivoqué de carpeta. A ver, 2025. Acá, trabajo práctico 3. Ajá. Acá. Acá está, jueves 18. El trabajo práctico idealmente se entrega entonces el jueves 18 de septiembre. El espacio va a seguir estando abierto si se me atrasan con los prácticos. La idea es que ya saben que todos los prácticos van a seguir teniendo los espacios abiertos hasta que tenga que poner sí o sí un cierre a todas las entregas. La idea es que si alguno de ustedes me entrega el trabajo práctico tarde, que se asegure de hacerlo bien prolijito, como para no jueguen a esperar que me entreguen, qué sé yo, la última clase de todas, que me entreguen los prácticos y que los entreguen mal a propósito para recuperarlos o para que yo mágicamente les regale un aprobado. No esperen tanta bondad de mi parte. La idea es que tienen todo, desde el comienzo del cursado, tienen todos los espacios de entrega de los trabajos prácticos habilitados, con todas las consignas perfectamente legibles, todo bien bonito, y lo tienen para que se puedan organizar cada quien con sus tiempos. Eh, bien, ahí está. Bueno, eh, ya son las y cuarto. Creo que ya estamos la mayoría. Bien. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije recién hace unos minutitos, pero que creo que no estaban todos todavía. La clase de hoy tengo que darles
programación testing de Python. Testing bien básico, como para empezar bien de a poquito. Así que quienes puedan hacerlo, si están justo en la computadora que tiene el Visual Studio Code abierto, agarran y tienen por un lado esta videollamada, por otro lado su propio Visual Studio Code y van programando a medida que voy explicando los códigos. Bien, ¿estamos listos de momento? ¿Hay alguna duda de algo? Ay. Bueno, como de costumbre les recuerdo que siempre que se pueda usen el micrófono porque cuando tenga el modo de compartir la pantalla no soy un flor de YouTube gamer que ande acá con dos pantallas. Tengo una batatita docente acá nada más, de una sola pantalla. Pero bueno, aquí vamos. Bien, entonces empezamos por compartir la pantalla. A ver, ventana acá. Bien, acá tenemos entonces el Visual Studio Code de mi computadora. Acá bien tímida la cosa, como quien no quiere la cosa. ¿Esta cosa que hace acá? No, esta está de más, la borro. Ahí. Listo. Bien, el cuatrimestre pasado intenté explicarles algo de Python, salió más o menos, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo que seguir adelante. Esta vez voy a cuidar que haya una mejor progresión para explicar. De todas maneras, no puedo prometer maravillas. Así que vamos todos juntos. Cualquier cosa me chiflan, me avisan si necesitan que me detenga a explicar más lento algo. Entonces, ya habíamos visto un proyecto para detectar el nivel de batería y esas cosas, para cuando veamos la unidad 2. Y también les mostré un proyecto personal de conexión a base de datos y de uso de la librería esa de Tkinter, la de interfaces gráficas de usuario en Python. Vimos esas cositas, porque, a ver, el proyecto personal lo habíamos visto por una cuestión de ver un poquito de interfaces gráficas de usuario y de reforzar Python. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora son 3 proyectos chiquititos, bien pequeñitos. Bien, la idea es que entonces acá tenemos, por ejemplo, para empezar, un proyectito así nomás, con un archivo Python bien crudo, bien a la antigua. Ni siquiera tenemos una orientación a objetos muy evidente acá, solamente tenemos directamente el programa puesto así nomás para que no nos compliquemos la vida. Bien, de los presentes, ¿quién es el valiente que va a explicar, por ejemplo, qué tenemos en la línea 1? ¿Una importación de alguna librería? Ujú. Sí, estamos importando una librería que esta librería ya debería venir instalada con sus Pythons, así que no deberían hacer falta que lo instalen como un módulo. En el loquísimo caso de que que tengan que instalarse el módulo login, que no creo que esto vaya a pasarle a alguno de ustedes, en ese loquísimo caso ustedes agarran en la consola y ya saben que tienen que hacer Python-m -pip install y le ponen el nombre del paquete que necesitan instalar. Pero esto, como les digo, no creo que sea físicamente posible que les pase. Entonces, cuando ustedes pueden agarrar entonces directamente desde su Visual Studio Code y hacer un archivo nuevo, lo llaman por ejemplo bitácora.py o como lo quieran llamar, y ahí pueden empezar a programar este código que estamos viendo. Entonces, acá en la primera línea tenemos que importamos el paquete login. Ahora, algún valiente que intente descifrar de las líneas 2 a 7 qué es lo que tenemos acá. Una función.
Se llama Basic Ujú, Configuración Básica, que recibe parámetros, el nombre o sea, el nombre del archivo, el modo, supongo. ujú, Después tiene un ujú. hashtag, append, no sé qué será. Y después recibe parámetro tipo W, ¿será? Sobrescribir, no sé bien, no entiendo mucho eso. Se Y está configurando el objeto login, ¿puede ser? Ujú, sí, se está configurando, correcto. ¿Y para qué se está configurando? Está configurando para que muestre después el file name es la pplog, para que muestre, creo que es el nivel de login, puede ser. También tenemos abajo configurado el formato que va a ser, cómo va a estar expresado. Va a estar primero el ask time, después el level name, después el message. Está configurado, Ujú, ese es el formato en el que va a estar, y está configurado el ujú, nivel que va a ser a nivel de aplicación de nivel info. ujú. Bien, requete bien. Como están deduciendo ya ustedes solitos, maravilloso. Es todo lo que estamos haciendo para configurarlo. Lo que estamos haciendo, a ver, para empezar, la palabra login en inglés, traducida al español, la traduciríamos como bitácora, que es el nombre que les puse al archivo Python directamente. Una bitácora es un registro en el cual nosotros vamos dejando por escrito todos los eventos de interés para una finalidad concreta. En el caso de nosotros que somos desarrolladores de software, nosotros haríamos una bitácora, un archivo en el cual marcaríamos fecha y hora. eh, de hecho, acá lo tenemos. Cada entrada va a tener este formato. Tenemos acá, para empezar, esta cosa que ya sé que es como chino básico que dice ask time, es es un formato con el cual nosotros indicamos que se ponga la fecha y la hora en un formato como el formato estándar ISO, si recuerdo bien. Entonces se pone los 4 dígitos del año, guión los 2 del mes, guión los 2 del día, espacio, 2 dígitos de hora, 2 puntos, 2 dígitos de minutos, 2 puntos, 2 dígitos de segundos, punto, y los milisegundos, que no me acuerdo si son 6 u 8. Perdón, fracciones de segundo. Y bueno, después tenemos acá el... Ah, se nos suma alguien más. Un momento. Buenas tardes, Mati. Mati, el apellido es... Buenas, Buenaventura. Gracias. el hashtag, ¿para qué es? Como A ver. Ah, cierto. ahí, Vamos, hashtag. vamos. A ver, vamos de vuelta entonces. Vamos para atrás. Acá. Resulta que nosotros, fíjense que todo esto está de color verde. ¿Qué quería decir cuando el Visual Studio Code nos ponía las cosas en color verde? Eso, Un comentario. un comentario nada más. No era el comentario. Exacto. Igual, En pregunta. Python utilizamos el hashtag para... ¿Sí? ¿Qué significa el modo A? Que no va a sobreescribir, sino que va a ir Ujú. apendizando. O sea, va a ir escribiendo al final del archivo. Claro. Correcto. Ujú. Ujú. Sí, Perfecto. exacto. Esta configuración del modo de archivo es algo viejísimo que se veía incluso en los tiempos en los que apenas había lenguaje C. Es viejísimo, pero la idea es que tenemos esta convención de que cuando nosotros escribimos los archivos con el permiso A es para hacer que se escriba al final del archivo. Si utilizamos el W, se utiliza en cambio descartar todo el contenido y sobreescribirlo. Y así resulta que en realidad tenemos otras letritas más. Si ustedes quieren, aprovechando que tienen computadoras con buena conexión a internet, pueden agarrar y pueden preguntarle al chat GPT, al Copilot o a donde quieran, pueden preguntar cuáles son todos los file modes para el logging de Python. Y ahí les va a salir que tenemos la A para esto, la W para esto y hay otros más todavía.
La idea es que, por ejemplo, hay uno que, según recuerdo, si mi memoria no me engaña cruelmente, hay uno que es como R, que es solo lectura, que por supuesto en este caso no nos interesa el de solo lectura, porque lo que queremos hacer justamente es escribir la bitácora. Pero la idea es que sí, hay varias letras y cada una de esas letras sirve para algo distinto, tanto en escritura como en lectura y esas cosas. En el caso de las bitácoras, entonces nos interesa solamente escribir. Y en este caso resulta que como estamos pasando las configuraciones que empiezan con file, estamos haciendo que la bitácora sea hacia un archivo. Y fíjense que tenemos entonces app.log. Se va a generar un archivo de texto que se va a llamar app y va a tener la extensión de archivo log. Y ¿por dónde íbamos que me fui por las ramas? Y bueno, la idea es que también fíjense con mucho cuidado cuando vayan a programar las cosas, porque si ustedes notan, yo tengo bitácora dentro de esta carpetita de bitácora, pero mi raíz de proyecto es una carpeta Python que contiene todas estas carpetas y cosas. Entonces, si yo pongo como un nombre de archivo app.log, cuando yo haga ejecutar este archivo, se me va a generar el archivo de la bitácora, como lo puse así a secas. ¿Dónde se me va a poner este archivo En la de la raíz del bitácora? proyecto, me imagino. ¿Se me va a poner dentro de la carpeta de bitácora o en la raíz? Yo diría en la raíz del proyecto. Ujú. Pero no sé, o sea, estoy Si le doy a adivinando play. porque no le he puesto ninguna ruta específica. Ujú. Bien. Perdón. No soy más distraído porque no me da el tiempo. Acá está. Sorpresa, aprendimos algo nuevo. Resulta que yo estuve acá toqueteando la consola y fíjense qué pasó acá. Como en la consola de PowerShell yo estaba posicionado en la carpeta de cal-pytest, entonces al darle al botoncito de play se me ejecutó dentro de esta carpeta. Ejecuté este archivo, el bitácora.py, pero se ejecutó poniéndose dentro de calc-pytest, y entonces eso causó que mi archivo app.log se me generara ahí, en cualquier lado, pero bueno, lógicamente donde el PowerShell estaba posicionado. Entonces ahí aprendimos algo nuevo. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Como no quiero adelantarme, voy a borrar esto ahora. Bien. Ahora, esto es una práctica que les sugiero porque, como pueden ver, yo soy terrible distraído y me pasa muchísimo. Fíjense dónde están posicionados. Ahora, si yo me pongo en... Ahora sí, si estoy posicionado en la raíz del proyecto Python desde la consola, al darle al botón de play, me va a generar el app.log acá suelto, en la raíz del proyecto. Pero si voy desde el PowerShell y me posiciono dentro de la carpeta bitácora, y ahora le doy a play, ahora me generó el app.log dentro de la carpeta bitácora. Bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿Tenemos alguna duda? Si yo le pongo la ruta completa, barra desde la raíz hasta bitácora, y estoy parado en otro proyecto, ¿me lo genera en la ruta completa? ¿Lo esfuerzo? Probemos. Si yo agarro esto y hago entonces punto para indicar la raíz de proyecto, barra bitácora, barra app.log. Bien, cualquier cosa, si estoy súper distraído y no era así, nos vamos a enterar ahora. Pero tendría que borrar el archivo, ¡Pum! posicionarte en otro directorio. A ver, me saltó un error que soy capaz de haberme olvidado de algo. Bien, pruebo de vuelta. ¿Y no le va a tirar error, profe, por lo que el archivo ya está creado? Bien, sigamos probando. Esto es prueba y error. Borramos. Si le doy a play ahora, sigo mandándome una burrada. ¿Qué pasa si hago esto así? Está tomando como raíz del proyecto, como el punto, como el C.
Fíjense dónde lo está queriendo guardar. Más arriba decían el error. Tenemos Python, bitácora, No sé en Shell, pero puede hacer un PWD para Acá. ver exactamente dónde está parado. Say use, a ver, acá está. Resulta que, claro, al hacerlo así, entonces me va a querer hacer claro. Claro, entonces yo lo que tendría que hacer acá es poner directamente una ruta absoluta. O ya no lo veo, porque dejó de compartir o soy yo. Ah, soy capaz. Sí, Sí, se dejé dejó de de compartir. compartir. Soy muy bruto. Perdonen, hay días en los que parece que me levanté con el pie izquierdo. Voy de vuelta. A ver. Compartir pantalla, vamos de vuelta. Toma 2. Claro, le di al botón de dejar de compartir y quise darle acá al ocultar. Bien, entonces. Denme un momentito que me estoy acordando de algo. A ver, había visto en un proyecto de acá, había una cosa que por ahí nos podía servir. Era la clase... no, está bien. Bueno, la cosa es así entonces. Si yo pongo así, bitácora así, yo estoy acá en la consola. A ver, limpio esta consola acá. Claro, la cosa es así entonces. Estoy posicionado dentro de bitácora. Lo que quiere decir que yo directamente acá tendría que dejarlo así. Si yo pusiera, por ejemplo, esto de bitácora /.log, ¿No se debería así parar o con la el punto bitácora al comienzo. en la consola? Es que, bien, la cosa es que si yo pongo punto o barra al comienzo, me va a tomar desde el disco C y va a buscar así. Entonces yo tendría que poner una ruta absoluta. En cambio, si yo pongo la dirección relativa, va a tomar la relativa de donde estoy posicionado acá en consola. Entonces, para que yo construya una ruta absoluta, yo tendría que recuperar la ruta absoluta de bitácora.py y reemplazarlo poner un prefijo acá para que en esa variable, claro. para que no tenga que andar pensando en la ruta absoluta todo el tiempo. Eso lo habíamos hecho, eso estaba hecho acá por acá, lo había puesto quizás, a ver. De igual Acá manera, está. de igual manera, Matanga profe, dijo la changa. era una duda nada más. Era como... Sí, está bien. Esas dudas hay que aprovecharlas por bobas que parezcan, porque la idea es que experimentemos y aprendamos todos juntos. Entonces, acá tomo la variable de esta de acá. Acá reemplazo eso por esto y ahí está. Bien. Ahora, ¿qué es lo que acabo de cambiar acá? Acá tenemos la variable esta mágica de Python que es --file--. Esto lo que va a hacer es tomar la ruta absoluta del código fuente de este archivo, bitácora.py. O sea que va a ir desde el disco C hasta el bitácora.py toda la ruta absoluta. Entonces, esto funciona como una cadena de texto. Llamo a la función replace para reemplazar. ¿Qué reemplazo? Bitácora.py y lo reemplazo por app.log. Entonces, si yo ahora estoy posicionado, por ejemplo, acá en la raíz del proyecto Python, bueno, en esta raíz que yo abrí deliberadamente, entonces le doy al botoncito play y sin importar dónde me ponga, si me vuelvo a poner en calc.pytest o donde sea que me ponga,
De todas maneras, ahora sí me va a generar el app.log dentro de Bitácora. Así nos aseguramos entonces de que esté generándose en el mismo directorio que el código fuente. Es una solución sencilla y elegante que simplemente con paciencia se consigue. Bien. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, es que estoy así en plan de relax, así todos andamos tranquilos, no nos amargamos la vida. Porque estas cosas, la ideal es que las vayan experimentando. Están pudiendo programarlas cada uno desde su computadora en este momento, estas cosas, así vamos viendo cómo funcionan. Bien, la idea es que entonces, para Sinceramente, ir profe, resumiendo... ¿Ah? perdón, te iba a decir, sinceramente yo saco captura y después ¿Sí? codeo, porque si no, es como que tengo la mente en Sí. escribir y prestar atención y no, sale todo mal. Está bien. Sí, cada quien como le sea más cómodo. Mi clase ideal con estas videoclases sería que pudiéramos charlar fluidamente como lo hacemos en persona, pero bueno, sé que no siempre se puede. ¿Nos podría pasar Esta clase, por supuesto. ¿Nos podría pasar el código Sí, acá al chat de la llamada? A ver. Acá directo al chat, sí. Ese de batería lo tengo, pero no sé si Calc, Unit Test y PyTest, eso estaba antes, no sé cómo. No, estos los vamos a ver ahora mismo. Estos son de la clase nueva. A ver, acá por el chat, veamos si me deja. Este chat no me deja. A ver. Ok, tengo un límite de texto que puedo pasar por el chat y archivos no me sale para compartir en el Google Meet. O capaz que soy muy atolondrado. No sea drama, profe, quedan 4 letras nada más que faltan nada más. Ahí lo copiamos. Bien. Requete bien. Bueno, entonces, mientras ustedes prueban ese código que les pasé por el chat medio raro, bien, la cosa es entonces, este código hace simplemente 3 pequeños pasos. El primer paso, importar la librería de las bitácoras, login. El segundo paso, configurar cómo se va a emitir la información. En este caso estamos configurando que se guarde en un archivo applog en el mismo directorio absoluto que bitácora.py. Estamos configurando que se haga un append cada vez que se llame. Es decir, que si ustedes le dan varias veces al botoncito de play, se van a agregar las mismas líneas siempre. Estamos configurando que cada entrada tenga primero fecha y hora, después el nivel de la gravedad y por último el mensaje. Eso como formato de entradas. Entonces cada entrada va a ser una línea de texto. Y esta última configuración que dice level igual a login.info, ¿qué se les ocurre que está haciendo? Es el nivel de login que me va a aparecer en la consola en ejecución. O en el que debería. Bien. Recién le di una vez al botoncito play, o sea que ya se me generó el app.log. Fíjense qué tenemos acá. El app.log es un archivo de texto. El Visual Studio Code de pura onda agarra y se pone a colorear estas cosas, pero no hace falta que las coloree. Fíjense qué tenemos acá. Tenemos 4 líneas. Esas 4 líneas dicen info, warning, error y critical. Pero en el código fuente nosotros teníamos debug, info, warning, error y critical. ¿Qué quiere decir entonces esta configuración? En realidad dejó de ¿Está lado... pasando el mensaje en caso de que se ejecuten distintas situaciones? No, dejó de lado debug y creo que uno más, porque no llegó porque no están dentro del nivel de info. Los que están afuera del nivel de info los dejó de lado, pero no me acuerdo cuáles eran. Creo que es debug y el otro que vi fue critical. Debug solamente dejó fuera porque hay 4 mensajes. Claro, dejó afuera debug. Hay 4. Dejó afuera debug porque todos esos entran en nivel info. Y debug no entra. Bien. Sí.
La idea es que con esta configuración del parámetro level, lo que nosotros marcamos es el nivel mínimo de severidad de lo que queremos notificar. Entonces, si yo acá pongo el nivel info, quiere decir que se van a ignorar todos los mensajes del nivel debug. El nivel debug que sería el más básico, el menos prioritario de todos. Acá resulta que tenemos la tercera parte del código, es una llamada para hacer un registro de los 5 niveles que permite, los 5 niveles de prioridad que tiene para la bitácora. Entonces tenemos debug es el más bajo, después info, después warning, después error y por último critical. Dependiendo del software que estén manejando, por ahí, en este caso, por supuesto, app.log, el Visual Studio Code lo está coloreando, pero si ustedes lo abren, por ejemplo, con el blog de notas, van a ver que esto en realidad es solamente texto plano. No es texto con formato, sino totalmente plano este texto. La idea es que entonces, si ustedes quieren, pueden configurar después que el software que maneje esa bitácora coloree las cosas después de, qué sé yo, el warning de amarillo, el error de un rojo oscuro o de un naranja y el critical de rojo chillón, qué sé yo. Cosas así, el info de azul, el debug de verde. Pero bueno, detalles más, más detalles menos, ¿sí? Si no se le pone el file name o en el file name se le pone system.algo, ¿no es cierto? Para que lo imprime directamente en consola. Si no le digo que lo haga en algún archivo específico. Qué buena pregunta. Perdón, no, tendrías que hacer un print para que te lo imprima en consola. Bien. Si no le haces un print, pero esa configuración no se la pasás al login. No se la pasás al login. No hace falta porque el print te va a imprimir en consola y el login te va a imprimir en el archivo bitácora, como le estás indicando arriba. ¿Me entendés? Está bien. De todas maneras, está buenísima esa pregunta. Estoy muy con la cabeza ida, sepan disculpar que hoy esté con la cabeza no sé dónde. De todas maneras, ese tipo de dudas son de esas buenísimas que nosotros podríamos agarrar, por ejemplo, y preguntarle al chat GPT, le digo. Pero sí, la idea es que todas esas dudas, por tontas que parezcan, está buenísimo que las curioseen por internet y también que las pregunten. Sí, está bueno que me las pregunten a mí también por si justo estoy lúcido y me acuerdo cómo era, pero sí. En teoría debería haber una posibilidad de hacer eso, pero de todas maneras, a ver, ahora no me voy a acordar, lamentablemente. Pero, a ver, login está pensado sobre todo para los archivos, pero debería haber una manera también de hacerlo para consolas. No forzosamente la consola del PowerShell esta, sino que podría haber podría ser esta o podría ser... Bueno, ya me estoy complicando mucho con tecnicismos. Mejor paso a otra cosa. ¿Hay alguna duda más de esta parte? Yo quería ver la Hay un micrófono abierto. A ver. Reviso. Cierro el chat. ¿Ya cerraron el micrófono? Bien. Bueno. Profe, que quería ver el archivo upload un segundo. Por... Sí. Esto se genera automáticamente. Como pueden ver entonces, es como les decía, formato ISO, se genera la fecha, espacio, la hora, y mi memoria me engañaba cruelmente. Son apenas décimas, centésimas, milésimas de segundo, sí. 3 dígitos después de la coma. Entonces, la fecha, guión, el nivel de severidad, guión, el textito que le hayamos puesto dentro que le hayamos pasado como parámetro, sí. Entonces, ahí estuvo. Necesitamos... A ver, tenemos... Bien, la idea es que estas cosas que están así en un ejemplo así de marciano, entonces
A ver, tenemos una duda. Ah, me pareció que había sonado el chat con un mensaje. Ah, ok. Bien. Les estaba diciendo entonces, este ejemplo es marciano, ya lo sé, pero la idea es que estas cosas se utilizan cuando ustedes están armando un código y quieren dejar algún feedback, sobre todo para el programador que va a hacerle un mantenimiento a este software. Pero también pueden llegar a dejar mensajes de error para el usuario que sea lo suficiente capaz de copiar errores técnicos y googlearlos por internet, por ejemplo. La idea es que esto entonces, cada uno de estos niveles los van a ir usando según consideren oportuno para distintas situaciones en su programación cotidiana. Por ejemplo, si nosotros tenemos que estamos programando un videojuego en Python y resulta que no se cargó un archivo de sonido, ¿eso sería una advertencia, un error, un crítico que se debería romper todo el videojuego? ¿Qué opinan? No se escuchó, perdón. Digo, una ¿Puedes advertencia repetir la puede ser. pregunta? Repito la pregunta. Sí, vuelvo a repetir la pregunta. Si nosotros estuviéramos programando, por ejemplo, un videojuego en Python y tuviéramos que usar alguno de estos para notificar que no se cargó un efecto de sonido, ¿cuál de estos niveles utilizaríamos? Warning. El warning. El warning, porque un efecto de sonido que no se escuche lo podemos dejar pasar. El videojuego sigue funcionando. Bien. Bien, maravilloso. Bueno, entonces doy por entendido el tema. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos despiertos? Bueno, a ver. Esto es lo que me habría encantado que hiciéramos en clase presencial, pero ahora ya tenemos que arreglarnos como podamos. Resulta que, como de costumbre, se me ocurrió la flor de originalidad de hacer una calculadora para testing. Entonces, fíjense que acá tenemos dos proyectitos, bueno, entre comillas proyectitos, son dos carpetitas con archivos de Python. Tenemos uno en el cual testeamos una calculadora con unit test y otro en el que vamos a testearlo con PyTest. Ambas son librerías de Python para hacer testing. Ay, perdonen. Ando un poco enfermo de la digestión, así que por ahí capaz que me interrumpo un momento. Bien. Entonces, tenemos, por un lado tenemos PyTest y por el otro unit test. Unit test es una librería de testing unitario de Python que normalmente ya viene instalada con Python. Mientras que PyTest, por ahí es posible que la tengan que instalar. Y ya saben el comando de consola, python-m pip install PyTest. Y entonces ahí se instala en el módulo de PyTest. Pero bueno, vamos de a poquito entonces. Tenemos para empezar un archivo calculadora.py, PI, o pi, como lo quieran pronunciar. Este archivo, entonces, va a tener, como pueden ver, solamente una clase, la clase calculadora. Ustedes recordarán de Python que para la orientación a objetos y para otras cosas en general, resulta que Python tiene la peculiaridad de que utiliza las tabulaciones, esas tabulaciones que, bueno, después del Visual Studio Code convierte a 4 barras de espaciadoras.
Entonces, tenemos class calculadora, 2 puntos, y acá tenemos las distintas funciones de la clase calculadora. Tenemos una función sumar, una restar, una multiplicar y una dividir. Como pueden ver, entonces, seguimos recordando Python. Dentro de Python, cuando nosotros teníamos, en una clase tenemos los métodos, las funciones de objeto, de instancia, teníamos que pasarle sí o sí un primer parámetro, el parámetro self. ¿Alguien recuerda de qué se trata el parámetro self de Python? ¿Alguien que se anime a explicarlo? Para hacer referencia a los parámetros o a esa misma clase. Ujú. Bien. Repasando un poquito, entonces habíamos visto que ustedes tenían, a ver, recuérdenme un momentito, ustedes programaron, por ejemplo, en Java y otros lenguajes de programación hasta ahora. En la facultad en Java y en JavaScript un poco. Ujú, bien. Entonces, resulta que este parámetro self, que es obligatorio para los métodos de objeto, de instancia, este self equivale al this que ustedes usaban en Java. Este parámetro sirve para que el objeto pueda referenciarse a sí mismo y recuperar sus valores privados. En este caso, la calculadora no tiene, esta clase calculadora no tiene atributos, no tiene estado. Lo que tiene simplemente son comportamientos, tiene solamente métodos, pero de todas maneras es obligatorio pasar ese parámetro self. Entonces, acá tenemos la función sumar que, como pueden ver, retorna directamente A más B, que son los parámetros. Estos parámetros A y B, que están justo después del self, son los que se tienen en cuenta cuando nosotros llamamos a la función. El parámetro self está implícito, es obviado a la hora de programar los llamados de las funciones. Empezamos a tomar en cuenta a partir del segundo parámetro para anotar los parámetros al llamar la función. En este caso, la función sumar tiene los parámetros A y B, entonces cuando llamemos a la función sumar, le vamos a pasar directamente los números A y B. Entonces, sumar le retornamos A y B, retornamos A más B, restar A menos B, multiplicar A por B, ya saben que la multiplicación se hace con asterisco. Para dividir, fíjense que tenemos acá. Acá tenemos que en caso de que el parámetro B sea nulo, que se lance una excepción que diga que no se puede dividir por 0. En caso de que no se lance esa excepción, es decir, que B sea distinto de 0, entonces que se devuelva la división de A dividido B. A entre B. Bueno, entonces, el tema este de las excepciones en Python es al comienzo es un quebradero de cabeza porque Python, a diferencia de Java, no tiene unos nombres muy familiares, utiliza otros nombres para los errores y van a encontrar que si ustedes se fijan en la documentación oficial de Python o en cualquier tutorial decente, van a encontrar que el listado de errores y de excepciones es mucho más breve que en el caso de Java, por ejemplo. En este caso tenemos entonces raise value error. Raise equivale a como cuando ustedes programan en Java o en JavaScript, programan el through. En vez de through, acá en Python es raise value error y le pasamos entre paréntesis y comillas el texto de error personalizado que va a tener esa excepción, este error. Bueno, van a querer que les pase, imagino, este código de la calculadora. Ahí se los paso. Profe, igual para que sepan, no hemos visto eso de raise, o no sé cómo se dice en Java, pero usábamos el try catch. Sí, es que, Claro. a ver, ustedes cuando vieron excepciones en Java,
No vieron, a ver, en Java no existe la palabra race. Lo que existe en Java es la palabra, a ver, se los anoto por acá para que lo vean. Esto, ustedes lo que hacían es throws, new, illegal, argument, exception, y le ponían no se puede Es como que lo dividir lanza, por pero cero. no, Sí, no, sí, no de es igual como manera. que necesitas. Ahí debería ser. Perdón, no sin la era. S. Perdón, acá en Acá. singular, perdón, digo en infinitivo. Con S es cuando ponían en el encabezado de la función. Ujú. Sin S para lanzar la excepción, ahí está. Perdón que estoy tan atontado hoy. Perdón, interrumpí a alguien. ¿Me estaban diciendo algo más también? No, profe, siga, se entiende bien. Bien. Entonces, a ver, dejo eso así. ¿Quieren que les pase esto en el... ¿Les paso esto también por el chat? ¿Así lo tienen? ¿O lo pueden programar ustedes solitos esto que es pequeñito? De todas maneras, este ejemplo lo van a tener en el aula virtual también. Cualquier cosa me dicen. La idea es que entonces acá tenemos una clase calculadora. Esta clase calculadora solamente tiene las 4 operaciones matemáticas básicas. En este caso no le hemos programado un archivo main.py que utilice este código. Esto es simplemente una clase que está ahí quietecita sin hacer nada. Y directamente lo que hemos hecho es, acá tenemos, tanto para el PyTest como para el unit test, tenemos un archivo llamado testcalculadora.py. Es el mismo archivo, pero empieza con el prefijo test. ¿Y qué tenemos acá? Empecemos por el del unit test. Acá no se asusten, esto es que me he puesto a jugar como para ver si estaba entendiendo bien lo que les tengo que explicar. Entonces, tenemos 2 ejemplos. Vamos... este es más pequeño. Empecemos por el PyTest. De todas maneras, los dos son maneras igual de válidas para hacer un testing. Resulta que ustedes verán que dentro de las carpetas de cal.pytest como del cal unit test tenemos calculadora.py. Es exactamente el mismo archivo. Así que por eso no les abro ahora para las 2 carpetas. El mismo. Lo Profe, ¿nos único que podría cambia... pasar los 3 códigos así lo vamos leyendo con usted? Bien. A ver... si los paso acá por el chat, se nos cayó Ignacio. Se nos cayó Jennifer. Bueno, ahí les paso la calculadora y ahí les paso test calculadora pi, este de acá. No se copia entero. A ver. Igual le faltaron las 2 últimas, porque el último que se mandó es dividir por real y le faltó el otro, el dividir por 0. Sí, es que yo lo copio entero, pero el chat me acepta solo un límite de esto. A ver, ahí les paso la parte que... Esa última parte de vuelta. A ver, ahí. Bueno, voy explicando de a poquito entonces. Qué bronca que me haya cambiado el sonda, esta cosa. Esto habría estado precioso que lo viéramos presencial, pero no puedo esperar a la próxima clase presencial tampoco. Bueno, empecemos con el ejemplo de PyTest que está más cortito.
Nosotros para usar PyTest, entonces lo que tenemos que hacer es importarlo, por supuesto. Y para nosotros testear un código tenemos que importarlo también. Entonces, desde del archivo calculadora importamos la clase calculadora. Y acá también estamos importando un paquete random que ya vamos a ver para qué lo estamos usando. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una clase que se llama test calculadora. Recordemos que con las clases utilizábamos la misma notación camello que utilizábamos, la misma notación Pascal que utilizábamos con las clases para Java y demás. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una función que se llama setupMethod. Esta función setupMethod es la que utilizan los módulos de testing de Python para indicar la inicialización del caso de prueba, del test. Entonces, fíjense que en esta inicialización, esto funciona como si fuera un constructor, setupMethod, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá estamos inicializando un atributo privado que se llama C, que va a contener un objeto calculadora. Y a ese objeto calculadora, en los distintos tests, les vamos a ir llamando distintas funciones para ver que funcione. Entonces, acá, ¿qué tenemos para empezar? Tenemos un primer test en el cual nosotros tenemos test sumar y fíjense que dice parametrizado. ¿Por qué dice parametrizado? Porque acá tenemos esta cosa muy peculiar de PyTest en la cual ustedes pueden agarrar y pueden pasar distintas combinaciones de valores como un arreglo. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la función... Oh, disculpen un momento. Que me quedo sin carga. Bien, acá tenemos la función sumar parametrizado, que tenemos el parámetro self, que ya sabemos que sirve para utilizar, en este caso, para acceder a la calculadora que inicializamos al construir. Y después una serie de parámetros. Tenemos el parámetro A, B y resultado. ¿Qué es lo que va a hacer este caso de prueba? Va a probar la función sumar de la calculadora. Va a sumar A con B y va a verificar que ocurra el resultado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como nosotros tenemos acá una notación de PyTest en la cual estamos pasando los parámetros, fíjense que esta función parametrizar lo que hace es que nosotros le pasamos primero esta cadena de texto en la cual le indicamos los parámetros. Parámetros A, B y resultado, que son estos mismos que están programados acá. Esto se utiliza por una cuestión de que la función de parametrización lo que hace es un poco de metaprogramación para pasar a estas variables los valores que le vamos a pasar acá. Fíjense que acá tenemos corchetes. Estos corchetes, ustedes los recordarán como arreglos, pero Python le gusta llamarlo lista. Arreglo, lista, como quieran llamarlo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos entre paréntesis tuplas. Cada una de estas tuplas contienen los valores que vamos a tener. Fíjense que tenemos la misma cantidad de números. Acá tenemos 3 números, 3 números, 3 números y 3 números. Y esos 3 números van a ser respectivamente los valores de A, B y resultado. No es casualidad que acá tengamos 3 y 3. Acá tenemos 3, acá tenemos 3, 3, 3 y 3. Entonces, fíjense qué es lo que va a hacer esto. Al parametrizar esto, lo que estamos haciendo con parametrizar es programar que acá tenemos 1, 2, 3, 4. Se va a llamar 4 veces a este test y se le va a pasar en cada una de esas veces estos 3 valores distintos. Tenemos 7 más 6 nos tendría que dar 13. 6 más 7 nos tiene que dar 13. 4 menos 4 nos tiene que dar 0. 8.3 menos 2.7 al sumarlo nos tiene que dar 5.6. Y entonces todos esos pasajes de parámetros se van a hacer para que entonces cada vez que se vaya a llamar al test sumar parametrizado, fíjense que tenemos acá. En vez de tener un return o algo así, lo que tenemos es un uso de la palabra assert. ¿Han utilizado antes la palabrita assert para algo? No hemos visto nada de test unitario en toda la carrera, profe, así que no hemos usado ni assert ni nada.
Bien, menos mal que lo estoy enseñando todavía. Esto va a llegar un momento en el que voy a dejar de enseñar testing, pero para dejar de enseñar testing me tengo que asegurar de que alguien más lo esté dando en la carrera. Pero bueno, assert es una palabra reservada que tienen muchos lenguajes de programación. Si se fijan con atención van a encontrar que JavaScript, por ejemplo, tiene la palabrita reservada assert. Java no recuerdo si la sigue teniendo, capaz que sí. De todas maneras, averigüenlo. ¿Y qué es lo que hace la palabrita reservada assert? Tiene assert. Java también. Perfecto. Bien, la palabra reservada assert se utiliza para la forma más, digamos, informal que ha habido jamás en los lenguajes de programación para el testing. Algunos incluso ya han dejado de utilizar el assert como testing y directamente lo utilizan para lanzar errores. Pero bueno, es un poco, por ahí no es un muy... Bueno, es que hay varias maneras de programar, yo no voy a juzgar. Si alguien quiere usar assert para lanzar errores, lo hace, si no, utiliza el if y dentro del if lanza el through new exception. Pero bueno, son distintas maneras de hacer las cosas. Entonces, el assert por ahí lo van a encontrar muy utilizado todavía para la parte de validar los argumentos. Pero en este caso, como estamos en un testing, acá en vez de validar que los parámetros cumplan formato, acá directamente lo que hace es ir a los bifes y hacer un testing. Un testing de que la suma de la calculadora me dé igual al resultado previsto que yo puse acá. Entonces, 7 más 6 me tiene que dar 13. Entonces, y así sucesivamente con cada uno de estos casos que hemos programado muy a mano, muy artesanalmente. Entonces, cuando nosotros le demos al botón, perdón, acá en este caso es PyTest, al PyTest no se le da el botoncito de play, ya enseguida vemos qué se hace. Pero bueno, la idea es que entonces, este test ¿se entiende este test parametrizado antes de pasar al siguiente? ¿Hay alguna duda de momento? Yo creo que sí, profe, pero que conteste otro. Bien. Ay, qué marciano que soy. A veces soy un poco desordenado. A ver, veamos primero este de acá, el de dividir por 0. Y después vemos este del dividir por real. Bueno, vamos de menos a más, que esto tiene que ser una progresión. Bueno, resulta que nosotros, cuando vimos la clase pasada, nosotros podemos testear que algo funcione correctamente cuando tiene que funcionar, pero también podemos testear que algo falle cuando tenga que fallar. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es, fíjense que tenemos un test de división por 0. Este test, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros queremos que en caso de que divida por 0, a ver, acá cuando nosotros programamos la calculadora, pusimos que cuando la calculadora tenga el segundo parámetro 0, que se lance el error de no se puede dividir por 0. Esto es una funcionalidad de la calculadora, que ataje el error y que lo lance. Entonces, para nosotros en PyTest, cuando nosotros queremos atajar con PyTest, queremos testear que se lance una excepción correctamente, acá ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que tenemos with pytest.races, paréntesis, value error, coma, match, igual a mensaje de error, y bueno, 2 puntos, self.c.dividir 10 dividido 0. Bien, vamos por partes, vamos desde a poquito. Para empezar, nosotros tenemos que testear que la división por 0. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simple, agarramos la calculadora y le hacemos cualquier división por 0. Acá les puse 10,0, pero ustedes pueden poner cualquier número que se les antoje acá, siempre y cuando el segundo sea 0 para que lance el error que tenga que lanzar. Y fíjense que este llamado que va a tirar error, en vez de ser atajado con un try catch, está siendo atajado con un with. Esta es una peculiaridad de Python.
Esto lo van a encontrar esto es parecido a algo que se los pongo acá como un comentario. No sé qué tan avanzado hayan visto Java, pero resulta que han tenido por ahí capaz ejemplos en los cuales ustedes tenían un try catch. A ver, lo hago así nomás. Try catch. A ver. Ustedes ahí tenían un try catch en el cual tenían un código crítico que atrapaba en la excepción, una excepción más particular que esta, por supuesto, y después agarraban y hacían, qué sé yo, logger.getAnonymousLogger. Hace mucho que no programa Java, profe. Hace mucho que no programan. No, Java, digo. Creo que hoy en día se utiliza más una librería que se llama SLF4, que directamente todo eso se llama log nada más. Es más fácil. Ay, qué belleza. Sí. Sí, ya es una realidad, una triste realidad, una triste realidad mía. No los docentes normalmente trabajan, además de hacer esto. Me he quedado un poco en el tiempo en algunas cosas, pero sí, me tendré que poner al día, que me tiro. Capaz que me meten en alguna empresa que me hagan programar en Java. Lo que es poner log nada más, o sea, no es que se ha quedado para atrás. ¿verdad? Bueno. Listo. Log error, listo. Entonces, la idea es que ustedes en Java, cuando ustedes tenían una cosa, por ejemplo, a ver, bueno, algo que instancie esta interfaz, ustedes tenían, qué sé yo, un data input stream o algún flujo de algún tipo, que podía ser un flujo de conexión a internet, flujo de un archivo, flujo de entrada-salida, de lo que fuera. Entonces, bien, perdonen, me distraigo, siempre me pasa lo mismo, me llueven los mensajes en la clase, nunca antes ni después. Bien, entonces, en Java ustedes cuando programaban así un try con paréntesis, esto es lo que se conoce como, lo anoto acá por si lo quieren investigar, try with resources. No sé si lo han alcanzado a programar cuando veían programación en Java, en clases. La idea es que ustedes pueden, cuando ustedes tienen recursos que se tienen que cerrar para liberar el recurso, entonces directamente lo que podían hacer es programar un try, abrir paréntesis justo antes de las llaves, en el paréntesis declarar e inicializar esos recursos autocerrables y entonces ahí se ponían a programar el resto totalmente como siempre. El uso de los recursos con el código crítico, catch con la excepción correspondiente y listo, toda la cosa. La idea es que entonces, así como en Java tienen el try catch with resources, entonces también Python lo que ha hecho es simplemente agarrar y poner esto así, with, y bueno, en este caso, esta segunda parte del with es ya parte del PyTest. En el caso del módulo del PyTest, nosotros tenemos PyTest, races y ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces, que la función dividir debería lanzar una excepción y este with, con ayuda de PyTest, entonces va a atrapar esa excepción. Ese with ya tiene resources también. Ese with ya significa, perdón, por Python, ya tiene resources, o sea, levanta conexión y la cierra también. Este with funciona justamente como el try con recursos. Perfecto. Entonces, cuando ustedes vean en Python un with, normalmente lo que quiere decir es que ustedes tienen, por ejemplo, un archivo abierto o una conexión asincrónica o algún recurso con flujo normalmente. Y en este caso, el PyTest Races, a su manera, también debe tener adentro algún flujo que se encarga de atrapar cuando ocurra
la excepción. Y esa excepción, una vez que la atrapa, se pone a desmenuzarla y en este caso, fíjense que lo que va a validar son dos cosas. En este caso va a validar primero que sea el tipo value error y después va a fijarse de que el mensaje de error sea el mismo, que no se puede dividir por 0. Y entonces, en el caso de que esas dos cosas coincidan, tres cosas. Primero, que lance el error. Segundo, que sea el tipo de error correcto. Y tercero, que sea el mensaje de error. Cuando valida esas tres cosas, quiere decir que recién ahí va a dar la luz verde para este test. Así de simple la cosa. Bien, ¿se entiende lo que hace entonces este test de dividir por 0? Sí, profe, se entiende. Bien. Después acá tenemos un ejemplo más complicadito porque ya saben que me gusta curiosear, juguetear con las cosas. Pero no se asusten, voy explicando. Ay, qué molido que estoy, pero vamos andando. Bien. Ahora, esto que tenemos acá resulta que es una característica de Python que a mí me gusta usarla, por eso la tienen así, pero de todas maneras ustedes pueden hacer la versión alternativa en la cual ustedes agarran y hacen esto otro. R1 igual a... Ay, perdón, estoy torpe. Ustedes pueden agarrar y hacer esta cosa de acá que les voy a poner así entre comentarios. Ustedes pueden agarrar y hacerlo de esta manera. Tienen una variable igual a su valor y después hacen la segunda variable igual a su valor. Esto lo hago porque soy especialito para programar a veces, pero también lo hago para que sepan que existe. Python, resulta que como vimos recién acá con la parametrización, Python tiene soporte para las tuplas. Y este soporte para las tuplas no solamente permite este pasaje de parametrización que vimos acá, sino que puede hacernos esta cosa que vemos acá. Fíjense que yo acá, si bien no tengo paréntesis, tengo separados por coma cosas. Acá tengo R1, R2, que son dos variables, igual a un valor, otro valor. Y esto lo que va a hacer es entonces una asignación de tupla. Entonces, tenemos una tupla de variables R1 y R2 y se les va a hacer la asignación también en tupla, separado por coma. Entonces, este primer valor se va a pasar a R1 y este segundo valor se va a pasar a R2. Esto se los muestro así porque van a encontrar algún marciano como yo que en algún código para una situación puntual lo hace así. Ya saben que estoy haciendo gala de cosas de Python para que siempre profundicemos un poquito más en el lenguaje de programación Python y así aprendan algunas comodidades entre comillas. Bueno, una vez que tengo inicializado, tengo que pasar a explicar qué tenemos acá. Tengo que explicar la maqueta. A ver. Como diría el señor Burns, tengo que explicar mi maqueta, jovencito. A ver. Bien. Acá tenemos entonces R1 y R2 son variables que van a contener números reales. Para hacer esos números reales, fíjense que lo que estoy usando acá es random. Acá arriba de todo hemos importado una librería random. Esta librería random ya viene instalada con Python. No tienen que instalársela, no tienen que descargarla de internet. Random ya viene instalada con Python. Random entonces es un paquetito que nos sirve para generar números aleatorios. Entonces, en el caso de los números enteros, nos hace la gauchada ya de venir la función randint. Entonces nosotros podemos generar un número aleatorio del -1000 al +1000. Los límites están incluidos. Si ustedes se fijan, en la documentación dice que retorna un número entero con ambos límites incluidos. Entonces, puede salir -1000, puede salir 1000 o puede salir cualquier número entero intermedio. ¿Y acá qué es lo que estamos haciendo? Acá tengo que generar un número aleatorio entero, lo divido por 10 y voilà. Convertí de la manera más perezosa que se me ocurrió un número entero en un número real.
acá para el segundo parámetro, fíjense que tengo números del 1 al 1000 y dividido por 10. Acá me he preocupado de que no se me genere el número 0 bajo ningún concepto. Así de perezoso y rápido lo hice. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá entonces? R1 y R2 son dos números totalmente aleatorios. Cuando ustedes le dan al botoncito de play, si ustedes quieren pueden agarrar y hacer un print. Agarran y pueden hacer entonces un print de R1 y de R2. Y van a ver que cada vez que le den al botón... perdón, esto es PyTest, no tiene el botoncito de play, ya vamos a ver qué es lo que tiene en su lugar. Pero bueno, cada vez que le den a ejecutar, van a ser dos números reales distintos, R1 y R2, ¿y qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense que acá lo que tenemos es un assert, es lo mismo que vimos recién, pero ahora se nos complica la cosa. ¿Alguien suficiente valiente para descifrar qué es esta línea de código de acá? ¿Por qué es tan complicada? ¿Cuál? La línea 27. Bueno, vamos a assert para ver que efectivamente lo haga. Llama a la función dividir que tenemos acá. Le pasa R1 por R2 y R1. No entendería qué viene con esa coma después. Porque viene igual esa coma de ese R1. Lo vuelve a pasar. A ver. Vamos por partes entonces. Tenemos la función... El numerador es R1 por R2 y el denominador es R1. Bien, perfecto. Bien. Pero lo que sí dice 1e menos 3 sí que no sé. Bien. 1 exponente menos 3 es eso, ¿no es cierto? 1e menos 3, sí. 1 exponente, eso sería 0,0001. Correcto, 0,001, sí. Bien, entonces, lo que devuelve esa función dividir es un parámetro y este 0,001 es el segundo parámetro. Estos dos parámetros son de esta función. De aprox. Aprox. ¿Qué hace la función aprox? Como aproximar, como truncar o redondear. Aproxima una cantidad de comas que le decimos nosotros. Aproximar, redondear, correcto. ¿Por qué está esta función aprox entonces? Está midiendo... Busca un formato específico del resultado de la edición. Es para borrar, la precisión igual. Es para borrar los valores que estén después de la tercera. tercera posición, después de la coma. De ahí en adelante no los va a tener en cuenta para ver si los dos resultados son iguales o similares. Exacto. Correcto. Es la precisión que estamos midiendo. Bien. Resulta que esto está a modo de precaución porque capaz que en este test no salta, pero en el otro test que tenemos para el unit test, sí ahí sí salta que cuando manejamos números reales, números con coma en Python, hay un pequeño margen de error de, digamos, a partir del, no me acuerdo si era el sexto o el octavo dígito después de la coma, y por ese pequeño margen de error no son exactamente iguales. Entonces, una precaución que tenemos que hacer cuando manejamos números reales es aproximarlos. Y para eso PyTest entonces nos ofrece esta manera de hacerlo. Ya vamos a ver enseguida que con unit test es distinta. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Este caso de prueba, este test de dividir entre números reales, ¿qué es lo que hace? Generamos dos números reales. Esos dos números reales, entonces, los utilizamos para calcular una división cualquiera. Estamos así haciendo una división cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si yo tengo que, al dividir la multiplicación entre dos números reales por uno de los dos números, por resultado me tendría que dar el otro número real, ¿cierto? Sí. Estaría multiplicando y dividiendo por el mismo número. La idea es que
Acá, esto pareciera que es una tontería, pero lo que nosotros queremos verificar es que la función dividir funciona correctamente. Así que, bueno, allá vamos. Entonces, para ejecutar todos estos casos, para ejecutar todas estas cositas, todos estos tests, tenemos que ir entonces acá a la consola, nos tenemos que posicionar ahí en el calc test. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, le voy a dar el autocompletar directamente. A ver, esta cosa... Qué raro, recién me salió el autocompletado. Bueno, estoy muy atontado hoy. Bueno, en este caso lo estoy haciendo así, python.exe-m pytest y el nombre del archivo, test calculadora. Hay varias maneras de hacer lo mismo. Si ustedes encuentran una más cómoda, pueden hacerla mientras les funcione. Entonces, python.exe-m pytest test calcul... Ay, menos mal que lo vi. Calculadora.py. Le doy a Enter. ¡Pumba! ¿Qué me mandé? Acá vamos. Bien, debo haber cometido un error de distracción, quizás. A ver qué pasó acá. Tenemos, me está fallando acá en 8.3 menos 2.7, resultado 5.6. Acá está. Bien.